amigos, aquí estamos con otro vídeo más, ¿vale? En este caso de ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Las ecuaciones de segundo grado se empiezan a ver a partir de, para la redundancia, segundo de la ESO, ¿vale? Ecuaciones de segundo grado nos podemos encontrar de dos tipos, ¿vale? Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas, ¿de acuerdo? En este vídeo, ¿vale? Que tardaré a lo sumo 7-8 minutos. En este vídeo os explicaré cómo se resuelven tanto completas como incompletas. Ya os adelanto que os tenéis que aprender una fórmula, ¿vale? Mirad, lo primero de todo, ¿qué son ecuaciones de segundo grado? Pues, ecuaciones de segundo grado son del tipo ax al cuadrado más bx más c. Hablo de las completas, ¿eh? Las completas. Son del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0. A, b y c son números reales, ¿vale? A, B y C son números, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo lo voy a explicar de forma general. La x cuadrado, el x, esta x de aquí, y el c, que es un número igual a 0, siempre van a estar. Siempre y cuando la ecuación sea completa, insisto. Ecuaciones de segundo grado completas. Bien, si nos encontramos una ecuación de segundo grado completa, como es este caso, tenemos que aplicar una fórmula, ¿de acuerdo? Una fórmula que os voy a escribir aquí. Mirad, es muy sencilla. Para adivinar, bueno, antes de nada, que se me va el santo al cielo. ¿Qué significa resolver una ecuación? Resolver una ecuación significa hallar el valor o valores de la incógnita que está presente en la ecuación. De tal forma que al sustituirla aquí, ¿vale? Me dé el resultado, un miembro sea igual al otro miembro. Como en las ecuaciones de segundo grado siempre van a estar igualadas a 0, ¿vale? Los resultados que me den, al sustituirlos aquí, me tienen que dar 0. ¿De acuerdo? Ahora os lo explico. Mirad, la fórmula es x igual menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido del doble de a, o 2 por a. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula básica para resolver ecuaciones de segundo grado completas, ¿vale? Como ahora necesito un poquillo de pizarra, la fórmula la vamos a copiar ahí arriba y voy resolviendo los problemas, ¿vale? Voy a copiarla aquí rápidamente para que no se os olvide, pero os aviso que no hay más remedio que aprenderse esta fórmula de memorieta, ¿eh? Y aparte, mirad, yo que he salido hace poco de la universidad y he tenido también asignaturas de matemáticas y su didáctica, hasta hace poco también he tenido que usar mucho la ecuación de segundo grado, ¿vale? Así que fijaos si os van a aparecer en vuestra vida matemáticas. Bien, mirad, vamos a resolver, por ejemplo, la siguiente ecuación. X al cuadrado menos x menos 6 igual a 0. ¿Os dais cuenta? Bien. ¿Cuál es el término A? El término, mira, os voy a explicar cómo tenéis que hacerla en el examen, ¿de acuerdo? Para que no os liéis. El término A es el número que está delante del x cuadrado. ¿Hay algo delante del x cuadrado? No. Si no hay nada, es un 1. Tendréis que saberlo ya. Entonces ponemos ahí, A es igual a 1. El B, el término B. El término B es lo que está delante de la x. ¿Delante de la x hay algo? No, hay un menos. Como no hay ningún número, es menos 1. Luego, B es menos 1. Y en el C que hay un número, hay un menos 6, ¿no? Luego, el C es menos 6. Nos hacemos ahí una listica, ¿vale? De cuáles son las letras A, B y C, para que cuando apliquemos la fórmula sustituyamos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar. Sería x igual, copio la fórmula tal cual, menos B, cuidado aquí. Ese menos va implícito en la fórmula, lo que quiere decir que el menos siempre hay que ponerlo, este primer menos. Y ahora, ¿qué vale B? B vale menos 1, pues entonces será menos 1, ¿lo veis o no? Entre paréntesis. Si no le pongo paréntesis, fuera, un tachón, ¿vale? Menos 1, ahora, el más menos lo pongo igual, más menos. Ahora digo, la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de B al cuadrado, ¿qué valía B? B valía menos 1, ¿no? Menos 1 al cuadrado. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque es un número negativo. Si no fuese número negativo no haría falta ponerlo entre paréntesis, pero como es negativo sí va entre paréntesis. Me duele la boca de decirlo, que los números negativos siempre van entre paréntesis, ¿eh? Recordadlo. Sigo. Menos, ese menos lo pongo ahí, ¿eh? 4, el 4 siempre va fijo, por A y por C. Es decir, menos 4 por A, ¿cuánto vale A? A vale 1. Y C, menos 6. Como vuelvo a multiplicar por un entero negativo, entre paréntesis.
¿vale? Partido de 2 por A. A vale 1, 2 por 1, 2. ¿De acuerdo? Muy bien, pues podemos seguir operando, ¿verdad? Podemos seguir calculando todas estas cosas. Vale, pues ponemos igual, igual. Seguimos. Menos 1, menos por menos, más. Pues más 1, ¿vale? 1 más menos, raíz cuadrada. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? Tenéis un vídeo de potencias de base negativas y exponente par. Potencia de base negativa y exponente par, el resultado es positivo. Y 1 al cuadrado es 1. Ahora, fijaos, menos 4, esto vamos a hacerlo de seguido. Menos 4 por 1, menos 4. Y menos 4 por menos 6, menos 4 por menos 6, menos por menos, más. Y 4 por 6, 24. ¿De acuerdo? Partido de 2. Una cosa, ahora que se me ha iluminado la mente, la bombilla. La ecuación, al ser de segundo grado, ¿vale? Al ser de segundo grado quiere decir que tiene dos soluciones. Quiere decir que tiene dos soluciones. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, el grado del polinomio que actúa de ecuación, el grado del polinomio este, me indica el número de soluciones que va a tener el ejercicio. Seguimos. 1 más menos. Ahora, 1 más 24, 25, ¿verdad? Raíz cuadrada de 25. Sí, ya la sabéis, segurísimo que la sabéis. Seguimos, la raíz de 25 es 5. Bien, pues 1 más menos 5 partido por 2. Vale, y una vez que hemos llegado a este punto, se obtienen ¿cuántas soluciones? 2. Una solución va a ser 1 más 5 partido por 2, y la otra solución va a ser 1 menos 5 partido por 2. ¿Me explico? Es decir, una va a ser 1 más 5 partido por 2 y la otra va a ser 1 menos 5 partido por 2. ¿De acuerdo, chicos? Muy fácil, pues ya resuelvo esas operaciones y lo tengo listo. Y digo, 1 más 5, 6. 6 entre 2, 3. Mirad, lo voy a poner aquí. 1 más 5 partido por 2. 1 más 5, 6. 6 entre 2, 3. Una solución es 3. Y la otra, 1 menos 5 partido por 2. 1 menos 5, menos 4. Y menos 4 entre 2, menos 2. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos las dos soluciones. Las soluciones son 3 y menos 2. ¿Vale? Estas son las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Y para comprobar que lo hemos hecho bien, pues sustituimos en la ecuación original y si nos da 0, perfecto. ¿Vale? Mirad, un apunte rápido. No sé si os habéis dado cuenta, voy a copiar de nuevo la fórmula. Menos, cuadrado, c, partido de 2 por a. ¿Vale? Vuelvo a copiar la fórmula. Mirad, tenéis que tener en cuenta una cosa, y esto cuando os empiecen a aplicar en el instituto las ecuaciones de segundo grado, segurísimo que os lo dicen. Mirad, el término que está dentro de la raíz cuadrada, esto de aquí, el b cuadrado menos 4ac, se llama discriminante. Y lo tenéis en la hoja de fórmulas, ¿vale? Que está en mi página web. El b cuadrado menos 4ac se llama discriminante. Discriminante, ¿vale? Y el discriminante se representa con un símbolo que parece un triangulito. Se representa así. ¿De acuerdo? El discriminante. Tenéis que saber estas cosas. Si el discriminante, es decir, discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac, lo que está dentro de la raíz. Bien, si el discriminante es igual a 0, es decir, si al hacer la raíz cuadrada de todos estos cálculos resulta que me da 0, ¿vale? La ecuación tiene solución doble. Solución doble. ¿Vale? Es decir, imaginaos que después de hacer los cálculos, etcétera, me sale 3 más menos 0 partido de 2. Imaginaos, ¿vale? Entonces, esto sería solución doble. 3 más 0, 3 más 0, 3. 3 más 0 partido de 2, ¿no? 3 más 0, 3 partido de 2. 3 medios, y la otra me va a dar exactamente lo mismo. 3 menos 0 partido de 2, 3 medios. ¿De acuerdo? Por eso, como la solución es la misma, por eso decimos que tiene solución doble. Bien, seguimos. Si el discriminante es mayor que 0,
es mayor que 0, tiene solución única. Es decir, la que acabamos de hacer, el ejemplo que acabamos de resolver, la ecuación de segundo grado que acabamos de resolver, tiene solución única. Tiene dos soluciones, pero tiene solución única, porque el discriminante es mayor que 0, ¿de acuerdo? Ahora bien, si el discriminante es menor que 0, la ecuación no tiene solución. ¿Pero por qué no tiene solución? Porque un número menor que 0 es negativo, ¿verdad? Un número menor que 0 es negativo. Por ejemplo, el menos 2, ¿vale? Si yo al hacer todas estas operaciones, imaginaos que me sale, yo qué sé, venga, menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 3, partido de 4, por ejemplo, ¿vale? Menos 2 más menos raíz de menos 3 partido de 4. Imaginaos que después de hacer el discriminante me sale un número negativo. No tiene solución, ¿por qué? Porque las raíces cuadradas con radicando en negativo no existen y no tienen solución. Con lo cual, esto se le pone este icono, una E al revés y tachada, y eso en matemáticas significa no tiene solución. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto. Venga, pues después de esto vamos con las ecuaciones de segundo grado incompletas, ¿eh? Vamos con las ecuaciones de segundo grado incompletas. Vamos a partir la pantalla, la pizarra. Vamos a partir la pizarra, ¿de acuerdo? Y vamos a distinguir dos tipos de ecuaciones de segundo grado incompletas. Incompletas. Aquí vamos a ver cuando falta el término B, cuando falta el término B, y aquí cuando falta el término C. ¿Lo veis o no? Cuando falta el término C. Ahora os explico qué significa. Cuando en una ecuación de segundo grado incompleta falta el término B, si os acordáis que he dicho AX, las ecuaciones de segundo grado son del tipo AX cuadrado más BX más C igual a 0, ¿eh? Ese B es el número que acompaña a la X, ¿de acuerdo? Es decir, entonces voy a explicar cuando falta el término B. Entonces, cuando falta el término B, las ecuaciones de segundo grado incompletas son de este tipo. AX cuadrado más C igual a 0. ¿Veis que no está el término B? Perfecto. ¿Cómo se resuelve? Pues vamos a hacerlo con un ejemplo. Mirad, por ejemplo, yo qué sé, 9x cuadrado, ¿vale? Más 81 igual a 0. Por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Que son también muy frecuentes en los ejercicios y en los exámenes. Súper fácil. El 9x cuadrado tenemos que dejarlo solo. ¿Cómo dejamos solo el 9x cuadrado? Pues el 81 lo tenemos para acá negativo, para el otro lado. Pues 9x cuadrado es igual a menos 81. Hasta aquí bien, ningún problema. Y ahora, una vez que tengo eso, mi objetivo es despejar la x, ¿eh? Y ahora digo, ¿cómo despejo la x? Pues el 9 se tiene que desaparecer, fuera. Pues, ¿qué está haciendo el 9 al x cuadrado? Está multiplicando, pues pasa como dividiendo. Menos 81 noveno. ¿De acuerdo? Pero claro, aquí pone x cuadrado igual a menos 81 noveno. Nosotros no queremos hallar x cuadrado, nosotros queremos hallar x. ¿De acuerdo? Pues muy sencillo. Si x cuadrado vale eso, quiere decir que x es la raíz cuadrada de menos 81 noveno. ¿Entendéis lo que he hecho? El cuadrado de esta x pasa al otro lado en forma de raíz cuadrada, ¿eh? ¿Y cómo se hace la raíz cuadrada de un cociente? Muy sencillo, la raíz cuadrada de un cociente es la raíz cuadrada del de arriba partido de la raíz cuadrada del de abajo. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una raíz cuadrada negativa. Raíz de menos 81. Si tenemos raíz de menos 81, esta ecuación no tiene solución, porque las raíces cuadradas negativas no existen. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿a qué conclusión habéis llegado? Yo he llegado a la conclusión de que cuando tenemos una ecuación de segundo grado incompleta y este término es positivo, y al pasarlo aquí en negativo, segurísimo que no va a tener solución, porque la raíz cuadrada va a ser negativa. ¿Hasta aquí claro? Bien. Vamos, en vez de poner un más, voy a poner un menos. Mirad, aquí, 9x cuadrado menos 81 igual a 0. ¿Lo veis o no? Vale. Pues vamos a hacer el mismo procedimiento que antes. 9x cuadrado igual a 81. ¿Sí o no? X es igual a, x cuadrado es igual a 81 noveno. X es igual a ¿quién? A la raíz de 81 noveno. ¿Sí o no? ¿Vale, chicos? Se puede hacer ahora de la siguiente forma, o bien, como os he explicado antes, es decir, raíz de 81 partido de raíz de 9, o directamente podemos dividir 81 entre 9 y la raíz de ese cociente.
81 entre 9, 9. Pues es decir, raíz de 9. Y la raíz de 9 es más menos 3. ¿Por qué más menos 3? Porque la ecuación como es de segundo grado, ¿no? La ecuación al ser de segundo grado significa que tiene dos soluciones. De una raíz cuadrada, ¿vale? De una raíz cuadrada, chicos, siempre nos van a salir dos soluciones. Una positiva y otra negativa. Siempre y cuando se trate de un ejercicio. Si se trata de un problema, siempre tendremos que coger la solución positiva. Porque, por ejemplo, algo no puede medir, yo qué sé, menos 3 metros. O yo te puedo dar menos 3 euros. Si es un ejercicio, las dos soluciones. Si es un problema, ponemos las dos soluciones, pero expresamos la solución positiva. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con cuando falta el término C. Cuando falta el término C, las ecuaciones de segundo grado son de este estilo. Ax cuadrado más b igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Vamos a poner un ejemplo. Venga. Venga, vamos a seguir la misma de antes. 9x cuadrado más 81x igual a 0. ¿Lo veis o no? ¿Qué falta ahora? ¿El término qué? Me falta el término C. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se resuelve? Muy fácil. Primer paso. Tenemos que sacar factor común la x más pequeña. Sacar factor común, ¿os acordáis, no? Del 9 y 81. Da la casualidad de que el 81 y el 9, ¿vale? Son números divisibles entre sí. ¿De acuerdo? Y por lo tanto van a tener un divisor común. ¿Vale? En este caso el divisor común del 9 y del 81 es el 9. Pues entonces sacamos también el máximo como un divisor, lo sacamos mínimo a factor común. Y ahora sacamos la x más pequeña. Entre x cuadrado y x, ¿qué es más pequeño? X. Lo sacamos x. Ponemos 9x y ahora abrimos un paréntesis y lo igualamos a 0. Y ahora decimos que tengo que poner dentro del paréntesis. Muy sencillo. Mirad. ¿Qué término? ¿Qué monomio? Es decir, ¿por qué tengo que multiplicar yo 9x para que me dé 9x cuadrado? Es decir, ¿por qué tengo que multiplicar yo 9x para que me dé como resultado 9x cuadrado? Pues esto lo hacemos por pasitos. Primero los números, los coeficientes. 9 por me da 9. Por 9 por algo me da 9, pues 1, ¿no? 9 por 1 es 9. ¿Vale? Y x por me da x cuadrado. Pues x por algo es x cuadrado, pues ese algo es x. 1x. 1x que a fin de cuentas es x. ¿De acuerdo? Y este resultado lo pongo aquí. Y comprobamos. 9x por x, 9x cuadrado. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. ¿Por qué número tengo que multiplicar yo ahora? 9x para que me dé 81x. Pues 9 por 9, 81, ¿no? Y x por nada me da x. ¿De acuerdo? X por 1, x. Ese 1 no lo pongo. ¿Vale? Bien, seguimos. Hasta aquí bien, ¿no, chicos? Si tienen alguna duda, sabéis, escribidme en un comentario de este vídeo, en mi página web, donde queráis. En el Facebook, en el Twitter. Ahora, no hemos acabado. Primero de todo hemos sacado factor común. Ahora tenemos que expresar las soluciones. Pues mirad, siempre que saquemos factor común en una ecuación de segundo grado, siempre que saquemos factor común, una solución, recordad que tenemos que sacar dos soluciones, una solución va a ser 0, segurísimo. ¿Por qué? Por el hecho de sacar factor común. Por esa operación, ¿vale? Una x va a ser 0. Y ahora, ¿de dónde sacamos el valor de la otra x? Pues de igualar este paréntesis a 0. Si yo cojo el x más 9, ese paréntesis, y lo igualo a 0, me sale una ecuación de primer grado, ¿lo veis o no? Es decir, el paréntesis lo he igualado a 0. Pues x más 9 igual a 0, ecuación de primer grado, el 9 lo traigo para acá negativo, pues x igual a menos 9. ¿De acuerdo? Y ya tenemos las dos soluciones, 0 y menos 9. ¿Cómo comprobamos que lo hemos hecho bien? Pues muy sencillo, yo cojo el 0 y sustituyo aquí, en la ecuación original. Y si me satisface la ecuación, entonces lo tengo bien. 0, 9 por 0 al cuadrado es 0, 81 por 0, 0, 0 es igual a 0. Menos 9, menos 9 al cuadrado es 81, ¿vale? 81 por 9, bueno, pues lo que dé. Y si yo multiplico 81 por menos 9, al sumar esos dos términos también me va a dar 0. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues esto es ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Tanto completas como incompletas que he explicado en este vídeo. Son sencillas, son rápidas y son muy frecuentes en los exámenes. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis, tenéis que hacer mucho. Tenéis que practicar por internet, tenéis que ver
¿vale? Y ser autosuficientes por vuestra cuenta. Por mi parte en este vídeo nada más, ya sabéis, dudas, lo de siempre, Facebook, Twitter, WhatsApp, perdón, WhatsApp no, YouTube, ¿vale? Cualquier método, cualquier medio de comunicación en las redes sociales, yo os responderé lo antes posible, ¿de acuerdo chicos? Bueno, un abrazo y buena suerte.